Entonces comenzamos esta mañana, estamos en el mes de la Reforma, el mes de octubre. Dijimos que el 31 de octubre, ¿qué sucedió? El 31 de octubre, Martín Lutero clavó en la abadía de Wittenberg, repitan conmigo, Wittenberg, las famosas 95 tesis. Y eso vamos a verlo el próximo domingo. El próximo domingo en la mañana, primero Dios, vamos a ver las 95 tesis. No sé si nos dé tiempo las 95, pero sí las más esenciales. Bien, esta mañana vamos a llevar este tema que es la Reforma Protestante y la libertad de conciencia. Eso es lo que vamos a ver. Ustedes, si ponen en el Google libertad de conciencia, van a descubrir que hay toda una definición que se diseñó o que se estableció para este tema, el tema de la libertad de conciencia, y vamos a ver qué es la libertad de conciencia, qué significa eso, por qué la Reforma Protestante se adjudica o le adjudican más bien todos los expertos en temas de libertad, le adjudican a la Reforma Protestante el impulso a esta necesidad que tiene el ser humano. El ser humano fue creado, fue diseñado libre, y una de las cosas en las que la libertad se expresa de manera clara o transparente es en la libertad de conciencia o en la libertad de pensar. Es decir, usted es libre de pensar lo que quiera, y vamos a ver las repercusiones que esta afirmación tiene. Ese va a ser el tema de esta mañana. Pues esta imagen, los seres humanos, Dios cuando nos creó nos dio racionalidad. Les he explicado cuando dice el texto, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Decimos que Dios no tiene manos, ni tiene pies, ni tiene cuerpo, porque Dios es espíritu. Y entonces, ¿qué significa que nos hizo a su imagen y semejanza? Si Él no tiene cuerpo, si Él no tiene manos, si Él no tiene pies, entonces, ¿en qué nos parecemos a Él? ¿O cómo nos hizo como Él? Y la respuesta es en que nos dio la capacidad de pensar o de razonar. Es decir, cada uno de los que estamos acá pensamos, razonamos. A veces nos falla la razón, a veces nos falla el raciocinio, pero Dios nos dio esa capacidad, la capacidad de pensar. De hecho, el cerebro es una máquina, es una computadora impresionante. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, y sería un tema interesantísimo entrar al tema de la mente, que tiene que ver con el tema de la racionalidad. Bien, vamos a estudiarlo en 3 puntos muy sencillos: la Reforma Protestante y la libertad de conciencia. Punto A, la conciencia cautiva a la palabra de Dios. Punto B, la conciencia libre del fanatismo. Y punto C, la conciencia para defender nuestras opiniones. Es lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. Estamos grabando, no estamos transmitiendo, porque en las mañanas particularmente tenemos un problema con el internet. No sé a qué se deba, pero tenemos grandes dificultades. Bien, entonces, pero ya tenemos nuestra página de YouTube y ahí están todas las predicaciones cuando usted quiera verlo. Cuando usted no tenga sueño, ponga una de las virtudes de los predicadores del seminario bíblico donde estudié de Puebla, es que dormíamos a la gente. Entonces, por la noche, pues póngalo y puede dormirse ahí. Bien. Comenzamos con nuestro texto. Nuestro primer texto de esta mañana es antes de entrar a la introducción. Quiero que lea conmigo. Dice así. Es Romanos 2, 14 al 16. ¿Están conmigo? Bueno, si no están conmigo, ahí está en la pantalla. Vamos a leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Repita conmigo, su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos por sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, a Pablo, ¿a quién se está dirigiendo en la carta a los romanos? Se está dirigiendo a los judíos que estaban en la iglesia de Roma. Si ustedes ven el versículo 1 del capítulo 2, dice: pero tú, hombre, que te jactas de conocer la ley. Se está refiriendo a los judíos que estaban en la iglesia de Roma. A ellos les dice y les hace este planteamiento.
Porque la pregunta es, ¿cómo van a ser juzgados nuestros queridos ancestros, los zapotecos? ¿Cómo van a ser juzgados los mixtecos si ellos nunca oyeron, si ellos nunca escucharon? Los chinantecos, los cuicatecos, los mayas, los otomíes, los purépechas, todos los grupos étnicos que no escucharon y todos otros grupos que no escucharon, ¿cómo van a ser juzgados si no se les compartió el evangelio? Y entonces Pablo dice lo siguiente, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La palabra testimonio es su raíz tiene que ver con la palabra testigo. Y entonces, ¿qué es lo que el ser humano, con qué dotó Dios al ser humano para saber distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente? ¿De qué los dotó? Los dotó de la conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. Es decir, me imagino a Dios como si fuera una fábrica, como por ejemplo, a veces ponen la fábrica de la Coca-Cola y va pasando el envase, lo llenan y adelante sale una máquina que le pone la tapadera para que se vaya y así va pasando toda la producción de la Coca-Cola. Yo me imagino que cuando Dios fue diseñando al hombre, dijo, ahí va, pum, le fue poniendo la conciencia, Alguno creo que como que no alcanzó, ¿verdad? Pero bueno, a todos nos puso conciencia. Bien, todos los seres humanos tienen conciencia porque Dios puso eso para que el hombre supiera distinguir entre el bien y entre el mal. Miren, cuando platicaba con mis hijas les decía yo, miren, yo desearía que fueran cristianas, desearía con todo mi corazón que fueran cristianas, pero entiendo que ustedes tienen libertad de conciencia y ustedes van a decidir. Y si ustedes deciden negativamente que no quieren ser cristianas, yo lo aceptaré porque a nadie se le puede obligar a profesar una fe que no quiere profesar. Pero les decía yo, pero por lo menos si no van a profesar ninguna clase de fe, guíense por su conciencia. Pero imagínense qué terrible es a alguien que a pesar de conocer el evangelio, encima de conocer el evangelio, todavía no le hace caso a su conciencia. Hechos 23:1 dice así, ahí está en la pantalla, si quiere ir a su Biblia, vaya, dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo vivía el apóstol Pablo su vida? Con buena conciencia. Eso significa que también hay una mala conciencia. Es decir, aquí encontramos esta vertiente ya. Pablo decía, yo procuro de vivir con buena conciencia. Es decir, los cristianos, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro reto y nuestro desafío es vivir de acuerdo a una buena conciencia. Es decir, tengamos siempre presente, mis queridos hermanos, tengamos siempre presente que el hecho de que una persona esté en la iglesia, se congregue los domingos, venga a la iglesia, no garantiza que tenga una buena conciencia. Porque el apóstol Pablo dice que él ha procurado, ha tratado, ha buscado por todos los medios de vivir de acuerdo a una buena conciencia. Quiero que vayan conmigo a Hechos 24:6, ahí está planteado de una manera más clara. Hechos 24:16. Este texto, me acuerdo que nos lo hicieron memorizar en el seminario, por eso me acuerdo bien de él. Y ahora falta que no esté ahí, ¿no? Qué buena memoria tiene el pastor. Fíjense lo que dice el 24:16. ¿Están conmigo? Dice juntos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Procuro tener una conciencia limpia delante de los hombres y delante de Dios. Aquí miren, en el 23:1 de Hechos dice que tiene una conciencia buena. Y en el 24:16 dice que procura tener una conciencia limpia. Eso significa que puede haber una conciencia sucia. Ok. Finalmente, antes de entrar a la introducción, primera carta a Timoteo 4:2. Miren lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta del apóstol al Timoteo,
capítulo 4, verso 2. Está en la pantalla, o quiere tomar usted en su Biblia. Dice así: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Los que son médicos, los que son dermatólogos, saben que una cauterización significa que una parte del cuerpo, una parte de la piel quede insensible o quede ya los tejidos que forman la piel se pierdan y esa parte del cuerpo no reaccione ante los estímulos de otra parte de la piel o del cuerpo que no esté cauterizado. Es decir, hay gente que cuando ya está cauterizada, ya no tiene ningún problema de que le raspen o de que le hagan algo porque no siente. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hay gente que tiene la mente, ¿cómo? La conciencia cauterizada. Miren de dónde venimos. Los gentiles todos tienen conciencia. Pablo dice que busca una conciencia buena y una conciencia limpia. Y aquí tenemos a gente que tiene la conciencia cauterizada. Vean, estamos hablando de un tema que es bien interesante, el tema de la conciencia. Todavía no hemos dicho qué es la conciencia, porque para allá vamos. Es lo que Martín Lutero procuró que la gente entendiera, creyera, estableciera y viviera para que su vida fuera diferente. Ahora sí llegamos a nuestra introducción. La libertad de conciencia o la libertad de conciencia es la capacidad de decir a la gente, ¿sabes qué? Eso no lo voy a hacer. No, me produce un problema en mi conciencia, ¿no? Estaba yo leyendo, me he retrasado en mis lecturas del periódico, pero estaba yo leyendo el suplemento dominical de la jornada de la semana pasada y estaban analizando el lanzamiento de la bomba atómica a Hiroshima el 6 de agosto de 1948. No, 45, perdón, ya pastor se le botan los años, del 6 de agosto de 1945. Y después de que se lanzó la bomba, en Estados Unidos se hizo toda una campaña para decir que era necesario, que era indispensable que se lanzara eso, e inclusive hasta dijeron que bueno que la lanzaron. Y entonces el autor del artículo dice, pues es que eso fue una verdadera, se sobrelimitaron o se sobrepasaron a lanzar ante una población indefensa. Más de 48,000, 60,000 personas murieron en segundos. Y entonces relatan la historia del piloto que llevaba la bomba a Hiroshima. Y entonces él cuando lanza la bomba, él no sabe todavía, porque era la primera vez que se hacía eso, él no sabe lo que iba a suceder. Y entonces cuando se da cuenta, cuando él regresa y se percata realmente de la magnitud de lo que había hecho, claro, él no sabía, puede tener como justificación, yo no sabía que todo eso iba a pasar, pero cuando se da cuenta y cuando lee todo lo que sucedió y cómo queda la gente, los que están muertos, pues no es mala, no es un consuelo tonto, porque mejor que murieron, porque los que quedaron vivos quedaron con secuelas horribles. Y luego, no, fue terrible. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, a él lo premian por la hazaña, es héroe en Estados Unidos, pero no lo deja dormir su conciencia. ¿Y saben qué hace? Se va a las tiendas, asalta y le dicen, deténganme, quiero ir a la cárcel. De alguna manera quiero pagar lo que hizo. ¿Qué le estaba afectando? La conciencia. Es importante la libertad de conciencia, sí, porque tenemos que manejar un equilibrio porque la conciencia es lo que hace que mucha gente llegue a decisiones equivocadas. Y eso tenemos que equilibrarlo. Ahora, ¿dónde lo vamos a equilibrar? En la Escritura. Por eso es que Martín Lutero estableció, no lo dijo, pero vamos a ver cómo nos llevó a ese punto. Hablar de la libertad de conciencia sin referirnos a la dieta de Worms, que se llevó a cabo en la ciudad alemana el 18 de abril de 1521, es casi imposible. Fue en esa asamblea, en la dieta de Worms, les aclaro, hermanos, para que vayamos, no nos tropecemos, la dieta de Worms no fue que una reunión de vegetarianos que estaban diciendo, hay que bajarle a la comida, o no, la dieta de Worms era una especie como de juicio, como de reunión
o de asamblea en la que se decidía algún asunto público. Y Martín Lutero fue llamado a esa asamblea, le llamaban dieta a los alemanes, lo llamaban así en la época de Martín Lutero, a esa asamblea para que se retractara de todo lo que había escrito y todo lo que había predicado. Y entonces en la dieta de Worms fue la asamblea que llevó a cabo el Sacro Imperio Romano Germánico, así se llamaba, donde Martín Lutero pronunció su famosa frase. ¿Cuál fue la frase con la que se quedó la dieta de Worms? Él dijo lo siguiente: no puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Cuando los historiadores, porque esa parte de la historia está documentada, está escrita, cuando la Iglesia Católica le dijo que lo habían llamado, y Martín Lutero llegó con sus libros y dijo, bueno, Martín Lutero pensó que iba a debatir con ellos, y le dijeron, no, aquí nada más venimos a una cosa, venimos a preguntarte una sola cosa: ¿te retractas de lo que escribiste aquí o no te retractas? Y él les dijo, no puedo dar una respuesta simple a esta pregunta, porque los libros son diferentes y entonces yo no puedo darle. Le dijeron, no, tienes que dar una sola respuesta. Y entonces fue que dijo, porque le dijeron, ¿te retractas o no te retractas? No puedo, ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Ahora, cuando leemos esto decimos, cualquiera lo pudo haber dicho. No, porque estaba frente al poder más grande que había en esa época, que era el papado. El papado, como vimos el miércoles pasado, estableció la Inquisición. La Inquisición fue establecida por ahí del 1100, 1280, 1100, 1200, y la estableció porque hubo un grupo de católicos que se les conoció como los cátaros, y ellos dijeron, un día dijeron, no queremos nada con la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica estableció la Inquisición, que se le conoció como el Santo Oficio, y envió allá con los cátaros, los acabaron, los mataron, los destruyeron, y dijeron, de esa manera vamos a deshacer la herejía de la Iglesia Católica. Después la Inquisición llegó a España. Luego estuvo en Francia, España, Roma, Portugal, y donde se perfeccionó fue en España. En España tuvimos a los inquisidores más macabros, a los inquisidores más infernales que pueda haber, que combatieron la fe protestante. Pero eso lo vimos ya el miércoles. Ahí está en nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver lo que vimos de la Inquisición. Martín Lutero, cuando enfrentó a la dieta de Worms, sabía que lo que seguía era la Inquisición. Y entonces, ¿por qué no fue a la Inquisición? Por algo que vamos a ver más adelante. Él no fue a la Inquisición porque lo cuidaron, porque lo protegieron, porque si no, ahí hubiera terminado él. Como terminó, esta historia es bien interesante. Cuando tengan tiempo, en estas vacaciones que ya vienen, este puente de la otra semana, no sé de cuántos días va a ser, aunque creo que para efectos de nuestra conveniencia cayó en malos días, ¿verdad? El 2 cayó en domingo, el 1 en sábado, caray. Solo el 31 se medio salva, ¿no? Aunque para los maestros es día de consejo, ¿qué? Consejo técnico. Entonces, bueno, en esos días vean el tema de Girolamo o Jerónimo. Jerónimo, bueno, en italiano es Girolamo, es Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola era un monje dominico que dijo, en Florencia dijo, basta de vanidades, basta de riquezas. Y entonces creó una cosa que se llamó la hoguera de las vanidades. ¿Qué significó eso? Que la gente sacaba lo que tenía, por ejemplo, tenía un cuadro, no sé, de un pintor famoso, y iban, lo quemaban. Y después ya llevaba niños que entraban a las casas de las gentes y decían, pues este cuadro también, pues esta mesa como que también, y todo lo que resultara suntuoso o lujoso, lo quemaban. Se llamaba Jerónimo Savonarola. A Jerónimo Savonarola lo condenaron, era dominico, lo condenaron por herejía,
y fue quemado en la plaza pública de Florencia. Ahí está, lo pueden ver como un documental, como un relato. ¿Por qué les digo eso? Porque si eso le hicieron a un monje que era dominico, que era de ellos, ¿qué podía esperar Martín Lutero? Bien. La dieta de Worms fue una reunión a la que fue convocado Martín Lutero para obligarlo a desistirse. Bueno, luego de una larga jornada donde fue presionado, pidió al rey Carlos V del Imperio Romano Germánico que sus acusadores lo refutaran con la escritura. Les dijo, está bien, díganme qué de lo que he escrito no está en la Biblia. Y de lo que puedan probarme con la Biblia, yo me retracto. Y le dijeron, no, tienes que retractarte. Y él les dijo, sí me retracto, pero dígame en dónde está mi equivocación. ¿En qué parte de mis escritos no he hecho un buen estudio de la escritura? Claro, no pudieron con eso. Lutero se amparó en las escrituras porque señaló que todo lo que había escrito y predicado estaba sustentado en la palabra de Dios. Y aquí arroja o aquí propone este concepto que tenemos que conocer bien los evangélicos, por el libre examen de la revelación divina o por el libre examen de las escrituras, que no es otra cosa que interpretar las escrituras por cuenta propia, sin autoridad de la iglesia o una jerarquía eclesiástica. ¿Qué fue lo que dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo, el creyente puede y debe de leer la Biblia y puede interpretarla. Eso puede suceder. ¿Por qué? Porque va a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió? Pasaron muchas cosas. Claro que pasaron muchas cosas y podemos verlas sobre cuando alguien le dice, lee tu Biblia e interpreta lo que dice tu Biblia. He procurado, he intentado, hicimos unos cursos acá y los volveremos a hacer, si la gente me lo pide, de cómo estudiar la Biblia. ¿Se acuerdan los hermanos que vinieron? Hicimos los métodos de estudio bíblico del libro del hermano Rick Warren, desde el devocional hasta el último, que era ya el de ir casi palabra por palabra en los manuscritos originales. Ahora, ¿por qué? Porque las personas pueden estudiar la Biblia, usted puede estudiar la Biblia, usted debe estudiar la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Y este es el gran problema de la cristiandad. Ese es el gran problema de la iglesia moderna. ¿Cuál es? Que la gente no quiere estudiar. Ya olvídense de estudiar ahorita. Ya no quieren ni siquiera leer. Si yo le preguntara a usted, ¿qué leyó de la Biblia hoy? Anoche estuve con el maestro Carlos es un incansable lector, siempre anda ahí picando a la gente para que lea, no la Biblia, sino otros libros. Y ayer estuvimos comentando un libro que se llama, está muy bonito, es un libro que se llama Matar al Ruiseñor, de una escritora llamada Harper Lee. Pues si ya no se lee ni la Biblia, ¿cómo vamos a leer otros libros? Ahora, es leer. Y me acuerdo que a los hermanos les dije, hermanos, cómprense estas Biblias, y ya no solo a la Reina Valera, sino también la versión, creo que compramos entre todos, la Dios habla hoy, porque entre todos fui a la librería y le dije, hermana, vamos a comprar varias, ¿no? Nos las vende a menudeo. Y me dijo, sí, se las vendo a menudeo, hermano. Y compramos varias. Entonces, y compramos otros libros. Ahora, eso, cuando uno lee la biografía de Martín Lutero, uno no tiene ni para dónde hacerse de tanta vergüenza que causa. ¿Por qué? Porque él leía. Y bueno, seguimos. El libre examen de la Biblia tiene como base fundamental que el creyente puede leer, estudiar y entender la Biblia de forma personal, con la guía del Espíritu Santo, lo que representa el corazón de la Reforma protestante y una verdad que no debemos olvidar nunca. Martín Lutero dijo, no puede ser posible que la Biblia solamente esté en latín. Hay que ponerla en el alemán, y la puso en alemán. Y ahí fue que Casiodoro de Reina, viendo a Martín Lutero, que había traducido la Biblia de latín al alemán, pero tuvo una virtud Martín Lutero, porque todas las traducciones generalmente se hacían de latín al idioma, y lo que Martín Lutero hizo fue, esta es la grandeza de Martín Lutero, que fue al griego y al hebreo para traducir la Biblia.
porque hay conceptos que no tienen una traducción bueno, al alemán y al español. Por ejemplo, vayan conmigo al capítulo 16 de Salmos. No tengo nada, hermanos, y créanme, con todo mi corazón se los digo, no tengo nada contra las Biblias digitales, pero sí sería bien tenerlas mejor impresas. 7, Salmo 16, 7, ¿cómo dice? Todos juntos, Salmo 16, 7, 1, 2, 3. Me enseña a mi conciencia. ¿Ves qué interesante? Eh, cuando llegamos al original, en realidad la palabra conciencia no aparece. Si ustedes tienen otra versión y la pueden checar, no aparece la palabra conciencia. En algunas versiones aparece corazón, en algunas otras aparece mente, en algunas otras aparece razón. Es decir, no aparece la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad en el hebreo no es la palabra conciencia. Si vamos al original, la palabra literal, la palabra diría así: bendigo a Dios, verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches, le diría así, en el original dice así, le enseña a mí riñón. Le enseña a mi riñón. Y mucha gente va a decir, pues, ¿qué mi riñón aprende? ¿O anda mal mi riñón? ¿O qué? No, lo que pasa es que la palabra riñón en el hebreo constituía la parte, para los hebreos, la parte más profunda del cuerpo humano. Y los salmos son salmos que están escritos en poesía. Y está usando el riñón como la parte más interna del ser humano, como que Dios está llegando y le está enseñando en lo más profundo de su ser. Ahora vean, ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero? Traducir para que usted tenga todas esas versiones. No hizo la traducción para que usted tenga sus Biblias ahí empolvadas. Por vida suya, agarre su Biblia, lea su Biblia, léala. Y usted va a poder tener la capacidad de entender y de comprender cuál es el mensaje en cada uno de los libros que hay. Hay pasajes que son complicados, y son complicados porque la traducción, hay palabras que no existen de un idioma a otro, y se tiene que acercar a una idea, a un concepto, ¿no? La libertad de conciencia, entonces, forma parte indivisible del libre examen de las Escrituras. Ambas van aparejadas en las formulaciones teológicas de Martín Lutero y que hoy parecen normales, pero cuando las presentó en el siglo XVI eran no solo revolucionarias, sino contrarias al catolicismo romano. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano decía, y sigue diciendo, que los únicos que pueden, la única autoridad facultada para la interpretación de las Escrituras es el magisterio de la Iglesia. ¿Y quién es el magisterio de la Iglesia? El alto clero. Es decir, en la noche voy a dar la clase de la Reforma Protestante y el celibato. Para eso recurrí al Código Canónico. El Código Canónico establece con toda claridad que todos los sacerdotes y de ahí para arriba, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el Papa, tienen que vivir una vida consagrada y una vida célibe. Es decir, que no se deben de casar. Y en cuanto se casen, rompen con ese llamado o con ese voto y tienen que ser separados del cargo. Yo digo, si se pusiera en práctica eso, pues hay muchos sacerdotes que están casados. Yo conozco a muchos sacerdotes y yo no estoy aquí para denunciarlos, ¿verdad? Pero tengo muchos amigos católicos sacerdotes que están casados. Hay uno que está muy cerca de por acá, no digo nombres pero está cerca de acá, que tuvo 2 mujeres. Con una se divorció y tuvo que pagar pensión, no quería pagar pensión, le obligaron a pagar pensión, y luego se casó con otra y ella no puede vivir con ella porque pues pierde su
condición de sacerdote. Ahora, ahí está. Bueno, eso es lo del celibato. La Iglesia Católica establecía quién podía interpretar la Biblia. Quién sí, eran los únicos. Y entonces a la gente común le decían, no, usted no puede leer. Y es justamente lo que combatimos o debemos de combatir en la Iglesia Evangélica. Usted debe interpretar las Escrituras. De verdad, mis queridos hermanos, terminé de ver, no lo había terminado de ver, terminé de ver el documental sobre la luz del mundo. La luz del mundo, hermanos, la luz del mundo jugó con la gente. Los tres líderes que han tenido, el papá, que fue, si me ayudan en mi memoria, Joaquín, primero no me acuerdo, pero el segundo sí, bueno, ni del segundo, hermano, no me acuerdo de Nazón, Joaquín Nazón, esos tres, es increíble lo que sucedía ahí. Imagínense, primero decían que era el apóstol de Jesucristo, el apóstol, y no se podía decir nada contra él, y ni se le podía contradecir. Entonces él ordenaba a un grupo de muchachas que lo ayudaran o que anduvieran con él. Y todas las muchachas tenían entre 14, 15, 16 y 17 años. Se las llevaba a lugares y con todas ellas tenía relaciones sexuales. Y el argumento era, es el apóstol. ¿De dónde nace eso? Los veo callados, hermanos. ¿De una falta de qué? De libertad de conciencia. Ahora, cuando nos acercamos a eso, hermanos, híjole, les puedo poner muchos ejemplos. Y la gente dice, por eso no voy a la iglesia, dicen unos, porque ahí manipulan. No, aquí no manipulan. Si manipularon, les enseñaría yo esto. Pero yo cuando me dicen así, ustedes manipulan, les digo, este no es un problema de la iglesia o de personas que asisten a la iglesia. Cuando tengan tiempecito, lean la historia de Kay Renier, el famosísimo gurú de Nueva York. O de Nueva York, sí, Nueva York no. Nueva York lo detuvieron. Él fue más allá que Nazón. ¿Por qué? Porque también tuvo su séquito de mujeres. Pero las mujeres que él tenía, no solamente tenía relaciones con ellas, sino que las marcaba con sus iniciales en el muslo. Con un fierro candente las marcaba. Y uno puede pensar, eran ignorantes. No eran ignorantes. Era gente millonaria porque se pagaba por oír a Kay Renier. Entonces el problema es de dónde sale todo eso. Y así les puedo sacar muchísimos ejemplos por el problema de no tener libertad de conciencia y decir, pues eso está mal. Eso está mal. De hecho, luego de rechazar desdecirse, se emitió un decreto imperial. Seguimos con Lutero, hermanos, porque ya los veo así como preocupados por lo de la luz del mundo y lo de Kay Renier. Pero ahí está. Ahora, es más fácil enterarse de eso en el YouTube. Y yo les aconsejo mucho que tengan cuidado cuando llegan a esos lugares, porque ahorita el Internet está poblado de cosas muy, muy complicadas. Váyanse siempre por un canal o por un documental que esté respaldado por alguna, por ejemplo, National Geographic hace sus documentales muy buenos. De pronto otras también algunos canales de televisión que ya han pasado al Internet, como la CBS, como el CNN, estoy diciéndolos en español por mi poco inglés, pero ahí están y los pueden ustedes seguir. Bien, cuando Lutero rechazó desdecirse, se emitió un decreto imperial que declaraba a Lutero un hereje y un proscrito. ¿Qué significa un proscrito? Alguien que quien lo detuviera y lo matara le hacía un favor a la humanidad, prohibiendo la difusión de sus escritos y ordenando su arresto. Pero logró salvar su vida gracias al elector Federico el Sabio, que lo confinó al castillo de Wartburg, donde permaneció oculto para no ser detenido y enjuiciado por la Inquisición. De hecho, cuando leemos la biografía de Martín Lutero, descubrimos que ahí adoptó otro nombre. Ahí ya no se llamó Martín Lutero, sino fue el Señor o ¿cómo le decían los alemanes? El Jorge,
una cosa así. Bueno, se llamó Jorge, pero le ponían un título. No era Mister, porque Mister es en inglés, pero le decían el Jorge, así se puso de nombre, le pusieron una boina, capa, y así salió para ver lo que estaba pasando, porque la libertad de conciencia, hermanos, no se alcanzó, y todos dijeron, la libertad de conciencia, está muy bien, qué bueno, gracias por darnos eso. No, se levantó una guerra, y Alemania provocó o tuvo una guerra por este concepto. En tiempos de Lutero, hermanos, la gente no podía pensar por sí misma. Otros pensaban por ellos. Y ahí radicaba todo el mal que se vivió en esa época, pues el pensamiento único, la idea de un solo hombre, prevaleció sobre toda la colectividad. ¿A qué es lo que nos lleva Martín Lutero con la libertad de conciencia? Que piense por usted mismo a través de ¿qué? De la Biblia. Lea la Biblia, estudie la Biblia, interésese por la Escritura. Y usted va a tener un pensamiento justamente originado o nacido de la Escritura. Y eso nos va a ayudar mucho y nos va a servir, nos va a ser de gran utilidad, porque nuestros pensamientos van a tener un sustento y van a tener un referente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la historia del pensamiento único, o cuando no podía la gente opinar por sí misma, pues descubrimos, por ejemplo, lo que le hicieron a Galileo Galilei. Galileo Galilei, ¿cuál fue el postulado de Galileo Galilei? Galileo Galilei dijo, no, el sol no gira alrededor de la Tierra, es a la inversa. La Tierra gira alrededor del sol. Y entonces la Iglesia Católica dijo, no. Y lo condenaron. Como ya tenía más de 70 años, lo aprisionaron en su casa. Y así podemos pensar, ya les dije de este Savonarola, ya les dije de Galileo Galilei, de Copérnico, de Bruno Giordano. Todos esos pasaron por la Inquisición. ¿Por qué? Porque desafiaban lo que se decía y decían, eso no está bien. Okay. Aunque el concepto de libertad de conciencia no fue formulada en esos términos por Martín Lutero, es evidente que sus escritos y su enfrentamiento al papado, el papado lo excomulgó en 1520 por promover 41 herejías y errores, así le puso la Iglesia Católica, errores pestíferos. Ahí tiene usted una palabra muy dominguera, ¿verdad? Pestíferos. Cuando veas a alguien en tu trabajo, dile, tienes ideas medias pestíferas. Muy echas a perder. Fue por devolverle al creyente la posibilidad de pensar por sí mismo. Sí, la gente tiene que pensar por sí misma. No se puede imponer nada. Y ahí descubrimos algo que pasó con nosotros los mexicanos. ¿Cómo se impuso el catolicismo en México? Llegaron y nos evangelizaron bonito. En este coloquio al que asistí, dice que es bien interesante cómo se construyó la patrona de los peruanos. La patrona de los peruanos es Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, Santa Rosa de Lima fue diferente a cómo se diseñó la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque la Virgen de Santa Rosa de Lima primero existió y fue una mujer que hizo mucha labor social. Primero la hicieron beata, es decir, con características para ser santa, luego la declararon santa y luego la declararon patrona del Perú y patrona de América, ¿no? Pero fue una mujer que existió en realidad. Ok, cuando llegamos a México, llegamos al concepto de la Virgen de Guadalupe. Y aquí fue completamente distinto. ¿Por qué? Porque no existió. Porque se reveló ¿cómo? Se le apareció en el ayate de ¿quién? De Juan Diego. ¿Y qué le dijo? No, sí, estamos desperdigados en ese tema, ¿verdad? Bueno, le dijo que quería que le construyera una capilla o una iglesia en el cerro de Tepeyac. Ahí vamos más o menos, ¿no? Ok, entonces, la Iglesia Católica evangelizó a México así. Somos resultado de esa evangelización. Y mucha gente se pregunta, hay gente tan ignorante, que dice,
¿Por qué se fueron los mijes hasta allá? ¿Por qué se fueron los zapotecos hasta allá al cerro? ¿Por qué los mixtecos se fueron hasta allá, los chinatecos? Pues claro que tenían que huir. ¿Con qué llegó la Iglesia Católica a Oaxaca, al Valle de Oaxaca? Con la Inquisición. Ya hay ahí documentos de la historia que dice que no agarraban a los caciques, al cacique de Sachila, al cacique de Mitla, a los caciques y los quemaban para hacerles ver a todos que si no adoptaban esa fe, eso les iba a suceder. ¿Qué hizo la gente? Pues se fue. ¿Cómo se impuso? Así se impuso. Si revisamos la historia, hermanos, cuando tenemos que entender qué pasó en México para saber qué nos estamos enfrentando. Porque luego cuando ya se instaló aquí el virreinato, cuando alguien venía de Europa, le pedían la razón por la que venía y le tenían prohibido dejar entrar. ¿A quién creen? A los alemanes. ¿Por qué razón? Por Lutero. Y si un alemán venía, tenía que explicar a qué venía. Y no se diga de los judíos. Ahora, la Inquisición se estableció primero en México, luego en Perú y finalmente, por unos cuantos años, en Colombia. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué fueron a parar hasta Perú con una Inquisición o con la Inquisición? Por una razón, porque muchos judíos, ustedes deben de saber que en 1492, tanto Portugal como España había expulsado de sus territorios a todos los árabes y a todos los judíos. De hecho, a los judíos les llamaba marranos. Y los habían sacado de España y de Portugal. Y muchos de ellos prefirieron venirse a América. Algunos de ellos llegaron a Perú. Hay una historia fascinante de un judío que vino a Perú porque él pensaba que las 10 tribus que habían desaparecido o que habían sido exiliadas por Asiria y que no se conoce más dónde están, habían llegado a América. Y se vino a Perú y ahí anduvo. Y si ustedes leen todavía un poquillo más de la historia de cómo fue el tema aquí cuando llegaron los españoles, no recuerdo bien su nombre, no sé si era Fray de Alvarado, una cosa así, uno de esos que llegó después de Hernán Cortés, se aventó casi desde Panamá, desde Centroamérica, cruzó el Brasil para tratar de llegar. ¿A dónde creen que quería llegar? Al Dorado. ¿Quiénes saben qué es el Dorado? Los que ven caricaturas. Sí, no es una invención. Ahí está en la historia. ¿Qué era lo que buscaban? Oro. Porque para esa época, el oro era la moneda que más valía. De ahí venimos. Esa es nuestra historia. Por eso, ahora entendemos por qué somos los mexicanos como somos. ¿Por qué cuando a alguien detienen en la policía, qué es lo primero que le hacen? Lo torturan. Porque eso fue siempre. La Inquisición era para torturar. ¿Y qué era lo que se lograba? Se lograba que la persona se declarara culpable. Permítanme tomar un poquito de este brebaje. Bien, llegamos al primer punto que no sé si se alcanza a ver, hermanos. La conciencia cautiva a la palabra de Dios. Perdonen, el pastor aquí sí ya estaba muy desesperado con su PowerPoint, pero ahí se ve. Punto A, la conciencia cautiva a la palabra de Dios. Como nadie, hermanos, Lutero vivía entregado al estudio de la palabra de Dios. Sus biógrafos coinciden en señalar su sujeción a la Escritura. Como pocos, Lutero comprendió que el distanciamiento de la Iglesia de la Biblia devino porque no todos podían leerla, ya que la versión en latín era la única disponible. Es decir, ¿por qué la Biblia? Fuimos a un curso con Miriam, estudiamos el libro de Samuel, y fuimos con Miriam, y había una discusión ahí, digo, hasta así como extraña, sobre qué versión usar, ¿no? Nosotros, ¿qué versión le gusta a usted? ¿Qué versión lee usted? O escucho voces. ¿Qué versiones lee de la Biblia? La Reina Valera, 60. ¿Otra versión que lean? No me vayan a decir como un hermano. ¿Hay otras, hermano? ¿Qué otra versión?
Nueva traducción viviente. Por ahí atrás dijeron, Dios habla hoy. La Biblia al día, dice la hermana Julia. Y hasta ahí. La de las Américas, la hispanoamericana, muy buena esa es versión católica, pero muy buena. Tiene hasta comentarios en algunas. ¿Alguien lee la Biblia de Jerusalén? De repente. La Biblia latinoamericana, a veces. Bien, entonces, ¿a qué quiero llevarlos con esto? Que hay muchas versiones, hermanos, ¿no? ¿Y saben qué es lo bonito de la Biblia? Que uno puede decir, bueno, hoy ya leí el Salmo 23 en la versión de la Reina Valera. Vamos a la versión latinoamericana, a ver cómo está ahí. La cosa es un principio que es en el que debemos de partir todos. Disfrute usted la lectura de la Biblia. Disfrútela, gócela. Como cuando tiene usted mucha hambre y está preparándose usted unos huevitos ahí con mantequita y unos frijolitos y unas tortillitas ahí sabroso. Dice, así con la Biblia. Pero no por vida suya, por el amor de Dios, por la caridad cristiana, mis queridos hermanos. No haga esto, no diga, ¿qué dice hoy? No haga eso. Y si le pasa eso, dígale al Señor, Señor, ayúdame a disfrutar tu palabra. Ayúdame a paladearla, a degustarla, a disfrutarla. No sé, hay cosas a mí que me gusta hacer mucho, me gusta mucho jugar básquetbol. Cuando voy hasta me emociono ahí cuando estoy en la calle. Corro un poquito, ya estoy bien cansado, pero me emociono. No sé qué le gusta, así con la Biblia, disfrutemos la Biblia. Martín Lutero era un apasionado de la Biblia. La leía y llegó a Martín Lutero no es nuestro Dios, como les dije en la introducción. Martín Lutero dijo algunas cosas bárbaras. Dos se las comparto en esta mañana. Primero dijo, no me gusta Apocalipsis. Dice, no me gusta Apocalipsis porque ahí el Hijo de Dios no aparece muy bien presentado. Así dijo Martín Lutero. Luego dijo, la carta de Santiago hay que quitarla. ¿Y por qué dijo que hay que quitarla? Porque Santiago escribe que la fe, sin obras, está muerta. Y él decía, no, solo fe. Vimos al principio. Pero ¿qué pasó con Martín Lutero ahí? Evidentemente, él tenía una convicción profunda sobre la fe. Pero en realidad Santiago no está opuesto a la fe. Lo único que está diciendo es que si tú dices que tienes fe, debes de ¿qué? Tener buenas obras. No puedes decir, tengo fe, no, sin tener buenas obras. La traducción al idioma alemán hizo posible que la gente pudiera acceder al conocimiento de la revelación divina. Y por eso, esa posibilidad, las personas supieron que los seres humanos son creados con conciencia, según leemos en Romanos 2, 14 al 16, que ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Conciencia tiene que ver con razonamiento. Es decir, los seres humanos tenemos una conciencia que nace de decir, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿Esto que estoy haciendo está mal? Por ejemplo, hay cosas que la conciencia nos dice, hombre, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Por ejemplo, me pasó esto, miren, no sé, ustedes dirán, tengo problemas de conciencia. Este es un tema bien interesante porque hay gente que tiene muchos problemas con su conciencia para mal y para bien, pero más para mal a veces. Miren, salimos del curso, venía yo manejando y veníamos sobre la calle la que llega al llano, ¿cómo se llama? Pino Suárez, y de repente en una esquina nos paramos, venía Miriam conmigo, de repente suena ¡pah! Y Miriam, que tiene un oído de tísico, ¡pum! Volteamos. El hermano me dijo que está en el curso, él chocó o lo chocaron. Y cuando dijo hermano, dije, me tengo que parar. Tengo que pararme, me acomodo y voy a verlo. Estaba lloviendo. Y llego y le digo,
¿Qué pasó, hermano? No, pues mire, me pegaron, le habían pegado atrás. Y le digo, ¿cómo está usted? Le digo, ¿quiere una recomendación, hermano? Váyase. Y ya, porque ya salió la muchacha que venía manejando el carro. Y miren, discutir un hombre con una mujer, ¿quién va a perder? No los escucho. Si llega una mujer policía, ¿a quién va a apoyar? No las escucho. A la mujer. Y entonces la muchacha salió y dijo, entonces vi que ya le había pegado y se habían pegado. Le dijo, y entonces no sé qué se cayó del carro del hermano y se pegó. Y le dije, hermano, ¿sabe qué? Está lloviendo. Le digo, váyase mejor. O sea, pues no sé, pues así como que diciendo así, voy o no. Tomó su carro y se fue. Ya, pasó. Yo ya me vine a comer, comí bien, dormí bien, pero el hermano no. Porque al día siguiente me abordó, porque al día siguiente seguía el curso, y me dijo, pastor, dice, ya revisé mi choque. Y sí, bueno, no pasó nada, hermano, pero dice, me quedé pensando, ¿por qué me fui? Y ya después le digo, pues es que le digo, ya le expliqué. Le digo, le iba a salir más caro porque si usted era al corralón. Y en el corralón usted tiene que pagar por día. Y ya no digo más porque vamos a transmitir lo que pasa en el corralón. Pero ya saben lo que sucede en el corralón. Y lo digo de ejemplo, no tengo nada contra eso, y ahí están, es un hecho ya consumado. Se quemaron los carros del corralón en el trienio pasado del municipio. Y se quemaron las motos. Se perdió todo. Ya explicado eso, el hermano me dijo, sí, hermano, creo que sí tiene razón, debía haberme ido. Y qué bueno que me dijo que me fuera. Y así. Pero ¿cuál es a qué llego con este punto? ¿Por qué toco esta ilustración? Porque depende de lo que tengamos en nuestra conciencia, en nuestra mente, podemos decidir si está bien o está mal. Ahora, nuestra conciencia nos va a decir, pero tenemos que filtrarlo. ¿Y la conciencia por dónde se va a filtrar o con qué se va a filtrar? Sí, porque a veces la conciencia nos dice, ¿verdad? Nos dice, eso está mal, pero decimos, ¿cómo le respondemos cuando la conciencia nos dice está mal? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo sé que ustedes no tienen ese problema, pero platíquenme de la experiencia de otra gente con la que han platicado. Cuando alguien, la conciencia te dice eso está mal, ¿qué es la respuesta? Todos lo hacen. Todos lo hacen. La palabra conciencia, usada aquí por el apóstol Pablo, procede del vocablo griego sunedeisis, que literalmente significa conocimiento de sí mismo. También se entiende como la facultad del alma de distinguir lo cierto de lo errado y escoger, puse lo segundo, ¿verdad? Estoy mal aquí, escoger lo primero. Es decir, la conciencia, ¿cómo nos pone? La conciencia nos dice, esto está bien y esto está mal. Y entonces nosotros podemos decidir sobre qué, sobre lo que está bien. Pero cuando nosotros decidimos siempre por lo mal, por lo mal, por lo mal, llega un momento en que la conciencia, como dice 1 de Timoteo 4:2, se cauteriza. Y es cuando ya la gente dice, pero si eso no está mal, ¿por qué dicen que está mal? ¿No? Por ejemplo, hay un tratado buenísimo sobre el mal cuando fueron los juicios de Nuremberg. ¿Qué fueron los juicios de Nuremberg? Se juzgó a todos los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el juez le preguntó, le dijo, cuando usted ordenó la muerte en la cámara de gas de los miles de judíos, ¿usted qué piensa? ¿Está bien o está mal? Y el alemán contestó, no estaba mal. Y le dice, ¿por qué no estaba mal? Porque yo cumplí una orden. Pero usted no tiene ningún remordimiento, no siente usted nada. Y el alemán decía, fue una orden. Ya me dieron una orden, yo la cumplí. Ahí la conciencia como ya estaba. Ahora hay gente en nuestra realidad cotidiana que ya le pasa eso, que ya no siente, que le dicen, que lo exhortan, que le llaman la atención. De repente son seres que queremos mucho. Le decimos, es que eso está mal. Y no hay nada más difícil que tratar de enseñarle a alguien que ya tiene la conciencia cauterizada, qué está bien y qué está mal. ¿No? Ayer que estábamos leyendo este libro de Harper Lee que se llama Matar al Ruiseñor, es un libro que retrata cosas increíbles que pasan en Estados Unidos.
Es un hombre de color al que acusan de violación. Y lo acusa de violación una mujer que le cae mal. Y él, el abogado, que es un abogado de color, digo, un abogado blanco, lo defiende. Pero sus hijos, tiene 2 hijos en la novela, le dicen a su papá: ¿por qué lo defiendes, papá? Toda la gente se nos queda viendo feo. Pasamos en la calle y nos dicen: mira, ahí va el hijo de ese que defiende, voy a usar la expresión, ese que defiende negros. ¿Qué haces? Entonces el papá les dice: hijos, lo hago porque yo no me sentiría bien al abrir la Biblia en la iglesia el domingo. Ese libro es muy bonito para enseñarnos que los que le enseñamos a nuestros hijos somos nosotros. Valores que no se van a enseñar en la escuela. ¿Cuál es el valor que le enseñó a sus hijos este hombre que se llamaba Atticus? Le enseñaba el valor de la justicia. Nosotros enseñamos eso. Ahora, entre el bien y el mal, ¿quién lo enseña? Nosotros. Lo perfeccionamos en la casa. Lo perfeccionamos en el hogar. Ya, por hermanos, no vamos a acabar, pero va a estar ahí en nuestro, ya completo el estudio en nuestra página. Lo que hoy parecería una verdad evidente en los días de Lutero fue revolucionario, porque implicaba que todas las obras que se hacían carecían de validez a la hora de hablar de la salvación. La Iglesia Católica Romana exigía en esos días que los hombres hicieran obras para alcanzar la salvación. Pablo vivió apegado al Señor y por eso trató siempre de vivir con una conciencia limpia, como dice Hechos 24:16. Aquí está el texto. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ok. Ahora, la conciencia, la libertad de conciencia no implica, porque mucha gente cuando hablamos de libertad de conciencia dice: entonces puedo pensar lo que quiera. Pues sí, puedo pensar lo que quiera, puedo hacer lo que quiera. De hecho, ¿por qué es tan importante la conciencia? Porque no se puede encarcelar, no se puede aprisionar. Usted puede esta mañana estar aquí sentado y yo lo puedo apreciar que me esté escuchando, pero con su mente usted puede estar tal vez en las montañas ahí de Coajimoloyas, en las paradisíacas de Huatulco. Por ahí puede usted andar. ¿Por qué? Porque su mente es libre. Jamás se va a poder aprisionar. Cuando hablamos de literatura, por ejemplo, vamos a llegar, tal vez ese sea el último de los temas de la Reforma Protestante y los libros que la Iglesia Católica estableció en una cosa que se llamó el índice. ¿Qué quiere decir? Índice. Y dijo: estos libros no se deben de leer bajo ninguna circunstancia. Estaban todos los libros que no se podían leer. ¿Y qué libro creen que estaba? La Biblia. Ahí está. De ahí venimos, hermanos. Por eso es valioso recordar la Reforma Protestante. Porque si estamos aquí, no es que, porque la gente dice: ahí están esos protestantes, ahí están esos evangélicos. Pero si regresamos a la historia, vamos a ver de dónde salimos y de dónde venimos. Ahora, Pablo procuraba tener una conciencia limpia delante de los hombres. Punto B. Por ahí la hora. La 1. ¿Me aguantan otro ratito o ya, hermanos? Con ustedes, con la venia de ustedes. Una conciencia libre de fanatismo. Y aquí llegamos a un tema bien interesante. Nos queda claro que Dios dotó al hombre natural de una conciencia que, si bien se puede cauterizar en algunos, muchos la tienen y les señala la moral a seguir. Ahora, ¿por qué es importante que usted tenga una opinión, que usted tenga libertad de conciencia? Porque cuando Lutero publicó sus 95 tesis y fue convocado a la Dieta de Worms, estableció que la vida cristiana no podía transcurrir apegados estrictamente a lo que otros dicen u opinan, sino que cada persona debe pensar por sí misma y decidir. En el caso de los creyentes, deben razonar, reflexionar, meditar. ¿Qué significa esto? Miren, les decía yo, ¿hasta dónde se puede llegar en el tema de la iglesia? En la manipulación, en el fanatismo. Y yo les he dicho muchas veces, mis queridos hermanos, aquí soy el pastor, pero soy igual que ustedes.
Soy igual que ustedes. Miren, cuando tengan tiempecillo, vayan al internet y pongan ahí Jim Jones, o si quieren en inglés, Jim Jones. Así, Jim Jones, Jim Jones. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre tenía una iglesia enorme en Estados Unidos, la iglesia del Tabernáculo se llamaba. Entonces había muchísima gente. Y un día él dijo, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué, hermanos? No podemos ser cristianos aquí en la loma de la López Mateos. Nuestro vecino nos hace mucha lata. Y dijeron, vamos. Y se fueron a la Guyana de Surinam. No fue toda la iglesia, pero sí logró arrastrar de 5,000, 6,000 personas que iban allá. Sí logró llevarse 1,000, 1,500. Se fueron a la Guyana. Y ahí se establecieron. Ahí pusieron la iglesia y se pusieron. Muchas familiares de los que se quedaron en Estados Unidos le dijeron al gobierno, oigan, no puede ser que se haya llevado, esta gente se llevó a mi familia, a mi hijo, a mi hermana, a mi tío, a mi mamá, a mi papá. Vayan a ver qué está pasando. Entonces el gobierno de Estados Unidos mandó personas allá a la Guyana. Entonces, pues vieron que ahí estaban, habían construido ya un templo, estaban ahí metidos, y todos decían, no, pues aquí estamos, aquí estamos. Y creo, no recuerdo bien, fue un senador. Pero cuando ya llegaron con el senador, les dispararon y mataron a personas. Entonces el gobierno dijo, ya vamos a intervenir. Le pidieron ahí la venia al gobierno de Surinam y dijeron, vamos a intervenir. Poco antes de que intervinieran, Jim Jones le dijo a la comunidad, así como ustedes están sentados hermosos, bonitos, bonitas esta mañana, les dijo, vamos a celebrar una ceremonia especial todos, por favor, que nadie se quede sin participar. Y entonces les sirvió como una especie de santa cena, pero el agua estaba envenenada. Cuando llegaron los del gobierno de Estados Unidos, lo único que encontraron fueron cadáveres. Se habían matado como 300, como no, cerca de 1,000. Ya habían muerto ahí. Eso a dónde la falta de libertad de conciencia, ¿a dónde nos lleva? Al fanatismo. Regreso al tema de la luz del mundo. ¿Por qué los apóstoles de la luz del mundo pudieron llegar ahí? Porque era fanatismo. Lo último que Dios está buscando es fanáticos. Y aquí tengo que hacer una aclaración porque este estudio lo va a ver mucha gente, ¿no? Sobre todo hay gente que lo ve y dice, a ver, ¿dónde se equivoca el pastor para decirle que está equivocado? ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y un radical? Miren, siempre he puesto este ejemplo porque es del que más me gusta y porque yo lo viví de manera personal. Yo cuando era joven me hubiera gustado tener, no me lo tomen como un autohalago, dicen proverbios que alabanza en boca propia es vituperio, pero me hubiera gustado tener un maestro que me enseñara como yo les enseño. Yo preguntaba y algunos me decían, pregúntale a Dios que Él te revele, pero pues usted está aquí, usted es el maestro, pero pregúntele. Entonces yo escuchaba predicaciones, no había internet. Me acuerdo que me paraba temprano a oír a un hermano que en la XEW o la radio, ¿cómo se llama esa estación de Radio Oaxaca que estaba aquí en Alcalá? No estaba en Alcalá, estaba sí, en Alcalá. Estaba ahí cerca frente a la Facultad de Derecho, la XOAX, XOAX, ¿no? Ahí a las 6 de la mañana había un hermano que se llamaba el hermano Timoteo y tenía un estudio de 3 minutos, una canción y una oración. Y me paraba yo, lo escuchaba yo, tempranito lo sintonizaba y decía, el hermano Timoteo desde Chalco, Estado de México. Él oía yo. Y escuchaba yo también mucho a un predicador, ese lo escuchaba yo por aquí, por allá, era al hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila a mí me sirvió muchísimo, muchísimo todo lo que enseñaba, pero tenía una particularidad. Él decía que la televisión era una caja idiota. Y entonces hacía cultos donde las televisiones literalmente se rompían en el altar. Esta es la caja. Pasó el tiempo y ¿qué creen que puso? Un canal de televisión para sus predicaciones. Y la caja de idiota. Ser radical puede costar muy caro.
O yo siempre apelo, sí, ser radical contigo mismo. ¿Y en qué cosas? Hay tres cosas que nunca en exceso van a fallar: oración, Biblia, y creo que nada más, o agréguenle una, y ayuno. No, pero ser radical contigo mismo. Qué fácil es ser radical con los demás. Qué fácil. Ahora, el problema de la libertad de conciencia, que cuando se ausenta, es que empiezan a ocurrir los hechos, o empiezan a levantarse gente fanática. Y los fanáticos, hermanos, le hacen mucho daño a la iglesia. Le han hecho mucho daño a lo largo de toda la historia. La libertad de conciencia tiene como finalidad que las personas usen su raciocinio para evitar caer en el fanatismo, que ha sido y es uno de los promotores más salvajes de la historia de la humanidad. La Alemania de Hitler no se puede entender sin reconocer que nadie podía disentir. Por ejemplo, miren, fuimos al evento del hermano, el pastor que mataron en Tlacochahuaya, y estaba ahí una hermanita que defiende a Palestina, y estábamos comiendo bien sabroso, y me dice, no, pastor, es que está en un genocidio. Y la verdad, hermanos, la verdad, a veces es muy difícil hablar con gente que usa términos que ni sabe dónde vienen. La palabra genocidio no existía, hermanos, no existía hasta 1948. Se creó la palabra genocidio para buscar una manera de definir lo que le habían hecho a los judíos. Porque lo que le hicieron a los judíos, hermanos, nunca había ocurrido y no ha vuelto a ocurrir. ¿Qué fue lo que le hicieron a los judíos? 6 millones de personas murieron en cámaras de gases, o en cámaras de gas. 6 millones. Entonces uno se dijo, ¿qué esto? ¿Cómo podemos llamarlo? Y algunos le llamaron holocausto. Pero la mayoría optó por usar la palabra genocidio. Bueno, esta amiga que aprecio mucho, me dijo, no, es que es un genocidio lo de Palestina. Y le dije, a ver, digo, mira, ¿tú los apoyas? Me dijo, sí, yo sí apoyo a Palestina. Le digo, no, yo no voy a discutir contigo eso, yo soy muy respetuoso de la opinión de la gente, de las personas, yo no voy a decir, estás mal. Pero le digo, nada más te quiero hacer una pregunta. Supongamos que triunfan los palestinos y llega su influencia a México. ¿Tú usarías burka? ¿Te taparías toda? Porque eso promueven los palestinos. La mujer es anulada. Es increíble lo que pasa en esos países. Eso es increíble. Tapan a las mujeres así, completas. No recuerdo en qué país. Antes la burka tenía por lo menos un espacio para que vieran así. Y luego, en un país, dijeron, no, es demasiado. Y le dejaron uno. Y así andan. Pero ¿saben qué es lo increíble? Y por eso es que decimos, la Biblia no nos puede llevar a esas cosas. En esos mismos países que establecen la burka como una vestimenta obligatoria de las mujeres, dejan a los hombres casarse con niñas de 8, 10, 12 años. ¿Cómo? A las mujeres les pones una burka y dejas que las niñas se casen con ojalá se casaran con niños de 15, no, se casan con viejos perdón por los viejos hermanos, que aquí voy yo, por delante, con viejos de 50, 60 años. Perdonen por lo de viejo, bueno, adultos en plenitud, pues. Imagínense. ¿Hay una lógica en eso? ¿Ustedes le encuentran una lógica? Tapo a las mujeres adultas y las pongo completamente tapadas, pero ¿me puedo casar como una niña? Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Lo más admirable, que respetamos, pero no compartimos. Que haya gente dentro de la iglesia que diga que hay que apoyar a Palestina. Eso es. Y yo sí comenté, a veces sí ya no me aguanto, hermanos, que en las redes sociales, comenté, unas lesbianas hicieron una marcha en México a favor de Palestina. No, yo sí les comenté y les dije, miren, muchachas, señoritas, ustedes un pie no pueden poner ahí, porque a ustedes las matan. Ustedes son unas pervertidas para esa gente, pero apoyan a Palestina. Por eso nuestra serie de los miércoles, escúchenos. Instrucciones para tiempos sin razón.
Para la libertad de conciencia, hermanos, tiene que ver con esta capacidad de opinar, con esta capacidad de expresarse, pero sobre todo basados en la Escritura. Bueno, termino ya con el último y llegamos a este punto, la conciencia para defender nuestras opiniones. Y me quedo aquí en esta imagen. ¿Cómo podemos? Hoy todo el mundo opina, ¿no? Y yo siempre he dicho, en la iglesia siempre les he compartido y siempre les he dicho, hermano, si usted tiene una opinión, venga conmigo, pregúnteme. Pregúnteme. Usted tiene toda la libertad. Usted tiene todo el derecho. Porque en esta iglesia a nadie vamos a obligar a hacer algo que no quiera hacer. A nadie. ¿Por qué? Porque es ir contra la conciencia de la gente. Cuando tú estás haciendo algo que no estás de acuerdo con ello, luego se nota. Se nota de inmediato cuando una persona está, yo soy experto en eso. ¿Por qué soy experto en eso? Porque yo me conozco. Hay cosas que yo no puedo, hay cosas que no me gustan hacer. Hay eventos a los que no voy, me preguntan amigos pastores, ¿por qué no fuiste a este evento? Pues no fui porque no estoy de acuerdo. Yo obligado no estoy. No voy a ir. Aunque regalen Biblias. No voy a ir. Aunque me regalen el desayuno. Porque no estoy de acuerdo. Ahora, eso, no hay algo más triste, hermanos, que usted esté haciendo cosas con las que no está de acuerdo, con las que usted se siente incómodo, con las que usted dice, no, eso no, como que como que como que no siento tranquilidad con eso. No lo haga. Ahora, si aquí en la iglesia pasa una cosa así, venga conmigo y dígame, pastor, fíjese que esto y esto, yo le explicaré, yo le diré. Porque al final de cuentas, el que conoce cómo está todo esto aquí en la iglesia, soy yo. Porque yo soy el responsable. El responsable de que esto funcione, si no a la perfección, lo menos dificultoso posible. Ahora, Martín Lutero, cuando salió de la dieta de Worms, y aquí terminamos ya, cuando salió de la dieta de Worms, hermanos, él dejó a la humanidad la posibilidad de decir, de que la gente pudiera opinar. La libertad de conciencia la hemos estudiado esta mañana de esta forma. Una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Una conciencia libre del fanatismo. Y una conciencia para defender nuestras opiniones. Ahora, con eso termino. Cuando puse el tercer punto dije, van a decir que aquí pueden decir lo que quieran. Sí, pueden decir lo que quieran. Pero ¿saben? Siempre saben cómo. Con respeto. Con respeto. No es de que digan, el pastor ya dijo que yo puedo opinar y voy a opinar. Opina lo que quieras, pero con respeto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias por tu palabra, Señor, que nos orienta, que nos guía. Queremos tener siempre una conciencia limpia delante de ti y de los hombres. Por favor, Padre Santo, ayuda a cada uno de tus hijos, ayuda a cada una de tus hijas y que, Padre amado, siempre podamos adorarte. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.